gusto que estés viendo este video y el día de hoy vamos a hablar en el libro de Hechos capítulo 18. Y cuando hablamos de Hechos o escuchamos que se menciona el libro de Hechos, normalmente nosotros, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende y llena a aquellas personas, dice que desciende como fuego, como lenguas de fuego, y ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas y comienzan a predicar el Evangelio en diferentes lenguas. Y la segunda cosa que se nos viene a la mente siempre que escuchamos el libro de Hechos es Pablo. La conversión de Pablo, los viajes misioneros de Pablo casi apedreado hasta morir, Pablo naufragando, Pablo en la cárcel, y se nos habla de él. Y es bonito ver esta parte de Hechos, es bonito y alentador para nosotros como iglesia el saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos llama de una forma tan asombrosa, un Dios que tiene cuidado de nosotros y que es poderoso para guardarnos de las cosas más inimaginables, como Pablo que lo picó una serpiente y no murió, que tomó un potaje envenenado y no murió, y al fin él llegó a Roma a predicar, pero él llegó encarcelado. Y podemos ver esa pasión de Pablo y ese amor por las personas y ese amor por Cristo, y nos anima a vivir de la misma forma. Pero a veces ignoramos aquellas personas que aparecen como secundarias, por así decirlo, en el libro de Hechos. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de dos personas que se mencionan en algunas partes más de la Biblia y que aquí se mencionan únicamente como algo que podríamos decir como pasajero. Pero es algo que cuando lo leí me impactó. A veces creemos que las cosas que hacemos son pequeñas o son insignificantes y podríamos pensar que no tienen ninguna importancia lo que hacemos, pero vamos a ver el día de hoy que un acto pequeño, una cosa pequeña que hagamos puede impactar muchas vidas. Hoy quiero que hablemos sobre Aquila y Priscila, y en el capítulo 18 de Hechos se nos menciona que Pablo era cercano a ellos, que Pablo los amaba, que era tanto el afecto que tenía hacia ellos, que cuando Pablo sale de Corinto, entonces van Aquila y Priscila con él, y llegando a Éfeso, ellos se separan. Pablo va a un lugar y Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Y al finalizar el capítulo 18 se nos dice que un día entrando Aquila y Priscila a la sinagoga, ellos se encuentran que hay un varón llamado Apolos que está predicando. Él era originario de Alejandría. Y él hablaba de una forma tan elocuente, de una forma con preparación, de una forma en la que cautivaba a su audiencia. Y Aquila y Priscila estaban ahí escuchando. Y cuando ellos lo escucharon, dice, él sabía mucho, pero sabía únicamente hasta el bautismo de Juan. Y algunos comentaristas dicen que él posiblemente había sido bautizado y sabía acerca del Cristo, sabía acerca de aquel que habría de venir, pero no sabía que ya había venido. Y entonces cuando él termina de exponer todo, a estas dos personas, Aquila y Priscila, era un matrimonio, lo toman aparte, dice, y comienzan a explicarle más detalladamente aquellas cosas que le hacía falta conocer a Apolos. Complementaron el conocimiento de este hombre tan elocuente. Más adelante se nos menciona únicamente a Aquila y a Priscila como parte de las salutaciones que Pablo hace a la carta. No se nos menciona nada más de ellos, no se nos menciona que ellos hayan sido grandes predicadores, no se nos menciona que ellos hayan hecho milagros y que hayan hecho señales y que hayan hecho grandes movimientos. Es lo único que se nos menciona de ellos. Dos personas que hablaron con Apolo y le ayudaron a aprender aquello que le hacía falta a él. Apolos, una vez que estuvo con ellos, dice, estuvo un tiempo, aprendió, y después él decide moverse a otro lugar, y cuando llega a este nuevo lugar, vemos a un Apolo más preparado, tan preparado que dice que él se volvió un apologista, se volvió un defensor del Evangelio, y dice, y él refutaba con tanta seguridad y con tanta fluidez aquellas cosas que se enseñaban incorrectamente, que nadie podía refutarle, que nadie podía decirle que estaba mal lo que él estaba diciendo. Y Pablo lo menciona a Apolo, que hay una discusión en una de las iglesias, no recuerdo bien cuál es, y dice, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, y dice Pablo, dejen de pelear por eso, dice, porque yo sembré, luego vino Apolo y Apolo regó,
pero al final el que da el crecimiento es Cristo. Y vemos en este punto, cuando Pablo habla sobre esta discusión, vemos el impacto que Apolo tuvo en la vida de la iglesia, porque el versículo al finalizar el capítulo 18 de Hechos se nos dice que él fue de bendición para aquellos que habían creído. Era de bendición lo que él decía y la forma como él defendía el evangelio para aquellos que estaban convirtiéndose o eran nuevos creyentes. Pero todo fue gracias a que 2 personas se tomaron el tiempo para enseñarle, se tomaron el tiempo para complementar aquello que le hacía falta a Apolos. A veces podemos pensar, pero ¿yo qué hago? Yo no soy un predicador, yo no estoy en el grupo de alabanza, yo no doy clases, yo no formo parte del comité que hace grandes eventos en la iglesia. ¿Qué es lo que hago? No hago nada, pero nos olvidamos que a veces las cosas pequeñas, en el momento podemos decir solamente alcanza a una persona o 2 personas, pero no sabemos qué tanto impacto causa en el corazón de esa persona, que esa persona va y lo comparte. No podemos medir el impacto que hay en la vida de alguien y la forma como va a llegar a ser o a correr aquello que nosotros digamos. Había un coro cuando yo era niña que decía que esta persona iba caminando bajo la lluvia, dice, y cuando yo iba caminando logré ver, dice, cómo caía una gota, y luego caía otra gota, y luego caían muchas más, dice, hasta que formaban un río. Si vemos una gota sola, es como algo insignificante, pero cuando vemos que una gota se junta con otra gota, dice, forma un río que va a llegar hasta el océano. Y la aplicación que hacía el coro era, más tu hermano con otro hermano, dice, podrán avanzar, podrán llegar más lejos. Y en su camino va a venir alguien más, dice, hasta que formen un cuerpo que llegue hasta Dios, hasta que formen un cuerpo que sea parte de Dios. Y tú puedes decir, yo no tengo una carrera, no sé hablar, pero tú puedes decir lo que Dios ha hecho en ti. Tú puedes decir aquello que tú has experimentado de Dios. Y eso que tú digas va a quedar en la mente y el corazón de esa persona, y posiblemente esa persona llegue a su casa y lo comparta con su familia, y dentro de su familia haya alguien más que le impactó y que vaya y lo cuente en su trabajo, y de esa forma una pequeña acción, algo tan pequeño que tú puedas decir a una sola persona puede llegar a impactar la vida de muchas personas. Nunca subestimes lo que Dios te ha dado. Aquel don, aquel talento que Dios ha puesto en tus manos, que te ha dado a ti, esa personalidad que te ha dado, ese carácter que tú tienes, no lo deseches en cuestión de decir es un impedimento, sino que busca aquello que Dios te ha dado para que tú puedas hablar. Nunca pienses que es pequeño lo que tú puedes hacer. Siempre considera que eso va a tener un gran impacto en la vida de las personas. Que el Señor te bendiga.